Noelia, buenas noches. Y a ir viendo si tienen alguna duda, si pudieron ver la película, si se descargaron la película, si lo tienen disponible la película. Yo lo vi anoche, profe, pero no realicé ninguna de las consignas todavía. Profe, yo necesito compartir esta situación. Buenas noches a todos. Hola, Noelia. Desde ese día que tuvimos la clase, la miré, la descargué y le mandé el avance, así que me encantó. Me alegro mucho entonces. Me imagino que ya empezaste a hacer el trabajo entonces, Noelia. ¿Se acuerda? Le mandé, le quise mandar y me dijo, no, bueno, No, sí, es que estoy hasta acá y todavía no termino. Entonces, prefiero no, leerlo porque acuérdense que ustedes, aparte de eso, tienen una defensa oral, ¿eh? De su trabajo. Cosa de ahí sí, pero sí hay explayarse más. Acuérdense que el trabajo lo pueden hacer individual o de a dos. No es obligación que hagan de a dos. Lo pueden hacer individual si lo quieren. No sé si pues, tienen bueno, ahí Noelia me dijo que vio la película, no sé qué les pareció, qué impresión tuvieron. Acuérdense que sí, tienen que hacer una ficha también, ¿eh? sí, si me aguarda un instante de que le podría compartir tranquilamente, pero si me aguarda un instante, mientras tanto no quiero detener su clase, porque voy a tratar de prender la compu. Estoy desde el teléfono ahora y conectada a la computadora también, profe, así que le aviso. Hasta hablé, Dale, después comparto por chat en el Meet, le voy a estar escribiendo, le voy a comentar mi trabajo si le parece. dale, Noelia. Al resto no sé si pudieron ver, si pudieron descargar la película, qué impresión, qué Y les subjetividades, cuento qué a opiniones todos mis les compañeros. tuvo. Sí, profe, yo pude verla, también igual que Milagro anoche, Perfecto. y excepcional, muy linda, muy emotiva, ¿no es cierto? Fuerte, ¿no es cierto? Pero bueno, es es la realidad de uno del chico, ¿no es cierto? Y por supuesto que en esos meridianos que se manejan con la película, en la India, ¿no es cierto? El idioma que maneja es el hindi, como investigando un poquito, pero muy muy interesante, muy este prácticamente es un, un manejo psicopedagógico del docente hacia el niño, ¿sí? Por supuesto la participación previa de los papás y la mamá en toda la idiosincrasia que tiene esa cultura de la India, bueno, deja mucho que desear en algunos aspectos, pero ocurre. Creo que también en nuestros meridianos también ocurre lo mismo, así que muy, muy interesante. ¿Sí? Desde ya también gracias por habernos dado este trabajo, porque nos ayuda mucho a nosotros a ver cosas que, sobre todo el niño disléxico, ¿no es cierto? Dominaba pero no sabía ordenarse, así que tenemos que enseñar primero a ordenarnos nosotros, creo, y después para poder ayudar a ordenarse a otros. Creo que ahí también está lo que vos decías recién, Agustín, la forma de encontrar estrategias. Ustedes como futuros técnicos en psicopedagogía es tratar, no de dar una solución porque no es la idea, pero sí la de buscar estrategias y Claro, buscar de dispositivos, orientar. exactamente, poder orientar, dar dispositivos que permitan un mejor acercamiento a ese sujeto, ¿no? Que lo llaman muchos. Emilce, buenas noches, tanto tiempo, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte acá por los lunes a esta hora. Aquí estoy de vuelta, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros, de nuevo. Hola, Milce. Aquí estoy. Hola. De nuevo. Pero comparto algo que tomé, que es lo único, a mis compañeros también, que es lo que yo le había preguntado por WhatsApp. Yo tomé la decisión, vio que usted dijo identificar las escenas. Bueno, a mí me pareció tan importante, en un momento me puse en una sola hoja, en mi documento, esto que dice Agustín, cuál era la cuestión del chico, cómo escribía y demás, y tomé, después se los puedo compartir a mis compañeros, y yo lo puse como adjunto y usted me dijo, después lo veo. Cuando detecté cuando el profesor empieza y tomé foto de cada uno de los trabajos, cuando empieza a anotar la carpeta de matemática del alumno, la carpeta de lengua, inclusive la carpeta
de arte. Ujú. Eso era lo que yo le quería comentar, digamos. Estoy leyendo mi trabajo y lo encontré. Básicamente, entonces, al identificar cada escena, no identifiqué, sino quise hacer más dinámico para mí, para que me quede las imágenes que me gustó. Y identifiqué. Así a rojo modo le comparto a mis compañeros. Usted no, profe, me dijo que no quería el adelanto, ¿no? ¿Te escuchamos? Bueno, una pequeña introducción acerca de el protagonista, digamos, el No te niño. dije que no en ese sentido, sino que te dije que quiero leerlo ya directamente con que es la segunda pregunta que tengo pensado para hacerle ahora, que ahora le voy a decir después que vos termines tu alocución. Bueno, perfecto. Entonces, yo hice análisis de la película Estrellas en la Tierra. El director, Aymar Khan, ustedes ya entienden, productor, producido por él mismo. 2007, Estrellas. Bueno, esa es una parte de la introducción. Siguiendo la guía de ciertas categorías establecidas por una profesora, María Inés. Y ahí empieza una pequeña introducción acerca de que el niño, Isam creo que se dice, constantemente, yo les cuento a los que no pudieron ver, constantemente recibe maltratos debido a que no responde al perfil de hijo. Ujú. Estoy leyendo, que su padre desearía tener. Y ahí empieza una pequeña introducción, bla, bla, bueno. Y que no puede lograr, aunque él quiera, el aprendizaje que sus compañeros llevan a cabo en el colegio. Pero principalmente no se siente comprendido y apoyado por sus familiares. Ay, muy tierna la película que me senté a mirar con mi madre. Pues a mamá le encantó, mamá es maestra jardinera, siempre la tomo ejemplo porque yo situaciones de vida no tengo mucho para compartir. Entonces empieza a sentirse fracasado, no puede lograr cosas respecto a su aprendizaje, ¿no? Eh, Así como el niño pierde algo de importancia en ese desarrollo, principalmente que me encantó fue el autoestima. Además, como principalmente me llamó la atención, otras funciones. Por ejemplo, la socialización, para satisfacer las necesidades físicas, psíquicas, sociales entre su medio, digamos, ¿sí? Eh, Esto no sucede en todo el caso, no, esto no sucede del todo en el caso de la película, porque no se tienen en cuenta las necesidades propias del niño. ¿Sí? Hasta ahí entendieron, o sea, no se centraba en lo que el niño necesitaba. Se lo maltrataba física y psicológicamente al no entender que Sam, no sé si está bien pronunciado, está sufriendo una enfermedad. Se dañan los sentimientos, la vi 33 veces porque me tanto, se dañan sus sentimientos y así es donde empiezan a faltar los valores y la comprensión. Retomando esta idea de que esta agencia, o sea, esta sociedad o estos profesores, digamos, es lo que le ayudaba a la persona para crear su creatividad. Vuelvo a leer, retomando la idea de que esta agencia es la que ayuda a la persona a crear su identidad. Y es en ella donde el individuo aprende normas, valores, los hijos, bueno, eso. Es natural que estos estén motivados para transmitir esos valores, ¿sí? Este chico, como anteriormente expliqué, está totalmente Buenas desmotivado. noches, profe. Buenas noches. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. En síntesis, este niño poseía dislexia, lo que le imposibilitaba interpretar, desarrollar esos valores, estableció, o sea, principalmente los valores que establecía su familia: orden, disciplina, éxito, limpieza, estudio. Y te paro ahí un ratito, Noelia. ¿Con qué autores de los que fuimos viendo crees que se pueden relacionar o con qué temática de lo que nosotros fuimos viendo en la materia lo pudiste o lo podés pensar ahora que lo podés relacionar?
Particularmente en la primera escena, la escuela, por ejemplo, que asiste a este niño, observa el proceso de socialización. O sea, no están trabajando, o sea, el hombre nace asociado y tratando de socializarse, digamos. Pero en este proceso no le dieron artículos, no le dieron al joven una oportunidad de pensar, de actuar, simplemente lo apuntaban, como quien dice. Esto se notaba para mí en todas las escenas. Estoy leyendo. Cuando, por ejemplo, todo el tiempo cuando se trata de inculcar a los niños a la obediencia, disciplina, homogeneización de los alumnos, que todos respondan al mismo tiempo. Y cuando pasa esto, dando lo que usted me está preguntando, dentro de una perspectiva objetiva, o sea, ¿cuál era el tema? Que no se tenía en cuenta el sujeto, en este caso el niño, ¿no? Que todos los niños tenían que hacer lo mismo, la adaptación sobre todo principal, tomando lo que nosotros estamos dando en clase, no tenía importancia, no observaban, ¿sí? O los docentes mismos no se dan cuenta que sí, todos los niños piensan o actúan, por decirlo, de diferentes maneras, pero no le interesaban a estos docentes sus capacidades y realidades propias. ¿Qué pasaba acá? Eran considerados como muñecos articulados, pues yo. Lo único que les interesaba, tomando en cuenta lo que nosotros fuimos leyendo, a los profesores, lo único que les interesaba era llenarlos de conocimiento y disciplina a la cabeza de cada niño, sin tener en cuenta la subjetividad de cada alumno. Bien. Yo lo que noté dentro de los enfoques que nosotros dimos, que al principio, bueno, hasta el final prácticamente en todos los docentes se mostraba lo tradicional. Después ya cambió con el profesor de arte. dibujo, claro. Fíjense también que cuando nosotros empezamos a ver las teorías psicológicas del aprendizaje, si bien ustedes ya lo vieron el año pasado y en otras materias de este año, cuando empezamos a ver las teorías conductuales del aprendizaje, de hecho, los enfoques que nosotros vimos de María Teresa Alcalá, ella retoma justamente las teorías conductistas, por eso es que ella lo nombra en ese material, cuando habla acerca de los 4 enfoques, habla acerca de las teorías psicológicas del aprendizaje del conductismo, ¿sí? Y también lo habla Feldman en ese archivo que era de letras muy chicas, si se acuerdan que muchos me reclamaron porque tenían que usar lupa. Bueno, en ese artículo, en ese material, también aparece ese tipo de enfoque, si bien él lo llama de otra manera, ¿no? ¿Con qué otros autores pudiste ir relacionando o crees que podés relacionarlo, Milagros? Y yo lo noté hasta ahora esos 2 nomás. Tendría que verlo de vuelta para analizarlo y ahí anotar. Bien, pero vamos bien. ¿Alguien más? ¿Cómo va con los avances? Laura, ¿pudiste mirar la película? Aunque vos me dijiste que ya lo había visto anteriormente. Y la idea hoy, como les decía cuando empezamos, la idea hoy más que nada era de tutoría. Acuérdense que la semana que viene no tenemos encuentro porque hay feriado nacional. Y ya el próximo ya tienen que estar entregando para después, ya van a tener que tener la defensa de su trabajo. Seguramente va a ser, en tu caso, Laura, va a ser por Meet, y el de los demás compañeros y compañeras va a ser presencial ya en la sede. Eso vamos a ir acordando el día. No me estoy acordando ahora hasta cuándo es que tenemos por calendario, no me estoy acordando de eso, tendré que preguntarle a Marcelo o a Maxi, en este momento me dijeron y me estoy olvidando, pero mañana consulto eso o ahora más tarde. Sí, profe, igual me organizo yo con los chicos también para poder rendir, como sea me organizo. Si es presencial mejor, yo igual voy a ir, no se preocupe. Le comento lo de la película. Dale. Que yo había visto también ya esta película en la carrera, Educación Especial, porque de ahí nosotros trabajamos cómo identificamos si el niño tiene algún problema.
Y por ejemplo, estos docentes que en la primera instancia era a los retos, lo rechazaban y después encontró justamente un docente que entendió su situación, que es justamente este profesor que ya tenía contacto con los chicos con capacidades diferentes. La reacción de la familia, re lindo esta película. A mí me gustó por el tema de que muestra bien que la familia va pasando etapas. Cuesta que la familia pueda entender lo que es un niño con capacidades diferentes, entender el proceso del niño, porque un rechazo total del padre y la mamá que solamente se guiaba por lo que decía el papá, la mamá jamás opinó. Entonces eso también, cuál es el rol de la mamá, cuál es el rol del papá, del hermanito, toda esa parte yo trabajé en educación especial. Me encantó esta película y la verdad que es muy triste porque hasta hoy en día sigue pasando algunas cosas similares. Totalmente, a ver, y justamente, y ahí retomo lo que hablábamos hoy, creo que también algo muy poco hablábamos con Emilce, hablamos en la oficina el otro día de justamente las características que tiene esa película, y ella también como profesora de nivel inicial. Emilce, te doy la palabra. Bueno, yo lo que estábamos hablando con Laura, porque también estuvimos charlando, trabajando junto a la película con Laura, y la verdad que yo tuve que separar porque primero usted nos dio los pasos para mirar la película y ver los personajes de la película, el escenario de la película, y me llamó la atención porque no solamente está el niño, que es el protagonista de la película, sino que está la familia, el contexto donde se desarrolla el niño, y también los personajes, cómo influye la relación que él tiene, que intenta siempre, a pesar de su mirada, porque vos mirás la película y ves al niño, un niño malo parece, como que está con los ojos, con los gestos de él, y cómo en un momento de la película, cuando se produce el gran conflicto de tomar decisión en la casa, en la mesa, donde está el padre, la madre, el hermano más grande y él, cómo él quiere dominar la situación, se dice, ¿no? Con los gestos y la mirada hacia el padre. Y cómo el padre, con toda la autoridad, por ser una persona adulta, responde, ¿no? Y cómo el niño vuelve otra vez a su nivel, ¿no? De niño. No sé cómo explicarlo, pero es como que el niño se ubica en ese lugar, quién es quién. Yo no lo veo al niño tan con una discapacidad en sí, sino veo al niño en mucho sector de su ambiente excluido más que nada, y cómo la relación que él tiene con el contexto, hasta un simple perro que está ahí también en la película, cómo lo mira, es decir, fue importante. Y otra cosa que me llevó a mí la escuela, ¿no? La formación que tiene la cultura india, en este caso, cómo es la formación de los padres, cómo es la formación de enseñanza, de formar a esos niños los padres. Y qué función cumple el padre ahí en ese contexto de la cultura, y cuál es la función de la madre. Después yo me fui mirando más allá de la situación, sino cómo es el contexto de familia, cómo es la formación que vienen ellos de cultura. Después veo también otra cosa que me da mucho más la atención, la obediencia que hay, a pesar de lo que estaban pasando, ¿no? Y cómo el niño también imponía su carácter, lo que él era un ser niño, y cómo él después, cuando él se va reconociendo por el medio del contexto, porque la sociedad le va a mostrar después cómo él se tiene que relacionar, no el docente, sino la misma situación que lleva a que él pueda decir, esto no es así, esto es como que él mismo se da cuenta. Pero eso porque el medio y los recursos le permiten a él. Después hay otra parte de la película que me gustó también, es el tema de la directora que toma conciencia de lo que estaba pasando. Es decir, mira la realidad del niño y llama a la familia, y ahí es donde comienza la toma de decisión. Y es lo que le podían ofrecer en ese tiempo, en ese momento, a la familia. Y la familia cómo toma esa decisión. Y esa decisión donde, a pesar que el padre no estaba todo el día, como la mamá toma esa decisión también con el dolor que era para mejor para su hijo, ¿no? Es
era como que sentía dolor. Y me gustó esa multiplicación 3 por 9 3. No sé si prestaron atención que hace la multiplicación y él responde 3. Y ahí fue todo un debate con mi hija, porque me dice, ¿por qué 3? Algo está pasando en el 3, le decía. Es decir, nosotros como docente tenemos que mirar, como decía el profesor de investigación, el objeto, es decir, ¿qué está pasando el problema? ¿Por qué está sucediendo esto? Y cómo el directivo, en este caso la institución, le ofrece algo. No sé si para bien o para... Le ofrece, la familia es la que toma la decisión. Después, cómo hace una reflexión los padres, porque se tienen que ir a la casa a reflexionar, ¿no? Todo esto. ¿Y qué teorías nosotros relacionaríamos con todo el proceso, esto que usted estaba mostrando, todo en esto, los autores y todo eso? Y realmente una teoría reconductista. Entonces era, se ve bien una teoría con la otra teoría, y fíjense, chicos, se me hace a mí en el mismo contexto de familia, porque después cómo termina la película. Entonces, depende de dónde va el niño, el sujeto, el estudiante a formarse, dependerá de los estímulos que esté alrededor de él y el docente que influye, ¿no? En este caso sería el rol del adulto. Eso es lo que más me impactó a mí. Y cómo hace el cambio de colegio, y cómo llora, se pone mal humor, se encierra él mismo, pero cómo el sujeto toma fuerza, y eso que es niño, se seca las lágrimas y dice, voy a hacer lo que tengo que hacer. Es porque el mismo vínculo, la misma relación, y cómo después cómo el docente le va encaminando. Que esa es lo que hablaba hoy Noé, ¿no? El arte, Pero, ay, perdón, esto también se ve en la película, esto de que el nene pasa por el proceso de adaptación, asimilación y acomodación a esa nueva institución y ese nuevo ritmo de vida. Sí, sí, sí. Profe, bueno, seguí. Sí, Seguí. No, era solamente, sería bueno que en la introducción, cuando hagamos la introducción, pongamos todas estas relaciones que vemos en el, no, digo yo, no sé, no cerrarnos no tanto en la educación del niño, sino del vínculo que tiene el niño de la sociedad con la familia. Estaría bueno. Es bueno la observación que estás haciendo, Ilse, por el hecho de Más imágenes donde está explícito cómo él ordena los números y demás. Sí, pero acordate que el profe nos pidió como que buscar 4 o 5 escenas importantes. Y fíjense que en la primera parte yo creo que es el rol que toma el directivo en esta situación. Después la reflexión que hacen las familias es otra parte importante también. Okay. Y ahí lo que yo te estaba por decir, ya te doy la palabra, Agustín, esto nada más cierro. Vos decís algo importante recién también, Emilce. No solamente tratemos de no centrarnos mucho en la educación, porque se ven también otras relaciones, otros nexos, otro tipo de relaciones, de conexiones que tiene justamente este chico, este muchacho, con respecto a lo que le está pasando. E ir viendo lo que yo les decía hoy al principio, su futuro campo laboral, su futuro desempeño profesional, tiene que ver justamente con esto, lo de crear estrategias, crear dispositivos que permitan, por ahí decían hoy, la adaptación, no me gusta usar esa palabra, pero poder encontrar ese encauzamiento hacia a esa persona, ¿sí? ¿Y cómo le llamaría a usted, profe? Adaptación no, pero ¿cómo le llamaría a usted? Y no me gusta llamar una adaptación, porque creo que queda muy evolucionista. ¿Relación? Sí, puede ser una especie de relación con, no sé, tampoco una relación con el medio, vínculo capaz que sería una palabra más adecuada, sí. Ok. Agustín, estabas por... Bueno, sí, no. Continuando con el tema, entonces, yo creo que todavía se refleja eso de lo que veíamos en los conceptos y los autores que habíamos visto al principio, ¿no es cierto? Son sobre todo el autoritarismo que comienza, ¿no es cierto?, en la familia. Y dentro de esta familia hindú o india, el patriarcado, ¿no es cierto?, donde la madre no tiene voz ni voto, y como decía Milce, era puro obediencia.
otro también que es típico, ¿no es cierto? Que el papá dentro de la vorágine de su trabajo desatiende al que no avanza por sí mismo ni tampoco se preocupa, pero sí se preocupa más, le da más cabida a los mayores primero. Todavía existe otro del mayorazgo, ¿no es cierto?, en la familia, ¿no es cierto? Por eso la época tengo que ver a ver dónde se la puede ubicar. Y que aún dentro del fracaso el mayor es aceptado, pero luego que el niño es atendido por un docente, discúlpeme que usted, el tema de los docentes, pero no era un docente cualquiera, era un docente Totalmente. especial, ¿no es cierto?, que ya atendía otras discapacidades, no son enfermedades, son discapacidades, ¿no es cierto?, que en la medida que uno se va involucrando con ello, el año pasado estudiamos con la profe Andrea la anamneris, ¿no es cierto?, que yo por otro lado llamo tomar referencia de personal o hacer una ficha personal de cada uno. Sabemos cuáles son los vínculos que tiene dentro de la familia, cómo se maneja la familia, y aún así el profesor se involucra en la familia, vuelvo a usar la palabra involucra, pero personalmente tratando de ver cómo es el desarrollo para llegar a saber cuál es el problema real del chico, que no sea enfermedad, sino que es una discapacidad. Que entonces ahí observándole al chico, ve que él vive pero en otro mundo donde se refugia en la observación de ciertos animales, ciertas especies, de la naturaleza, por decirse así, donde él es feliz. Y eso es lo que despacito, y la delicadeza que tiene el profesor de enfocarse en el problema a él, pero también lo comparte, ¿no es cierto?, con todos los otros, para que sepan comprenderle a él y aceptarle a él donde era discriminado prácticamente. ¿Por qué, Agustín, esto pasa? El desenlace es interesante porque también al involucrarse él en la familia tiene que hacerle entender primero al padre, que era el jefe de todo el clan ahí, para que la madre acepte. Y bueno, una vez que se dieron cuenta de eso, es espectacular los cambios que con nosotros como padres, como humanos que somos, y logramos entender qué quieren nuestros hijos, le ayudamos y le apoyamos y vuelve toda la normalidad, por decir así, entre comillas, ¿no es cierto? Pero, ¿me escuchan? Interrumpir, Agus. Hola. Ahora sí te escuchamos, Noelia. Perdón. Pero fíjense, yo desde mi punto de vista como profe, no especial, sino al margen de que nos orientan y nos capacitan para eso, el docente, ¿a quién acudió primero en una de las escenas? Al director, al supervisor. Mire esto. Cuando el director le dice, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que su materia más importante de matemática? No, le dice, quiero que vean que este chico tiene condiciones, tiene capacidades, haciendo ver al supervisor, para que el supervisor le dé permiso para que ese profesor personalmente se vaya y golpee la puerta de los padres. Al no tener, yo lo analicé así, al no tener, por decirlo, el acompañamiento de este director, porque pasa, entonces donde acude a los padres. ¿Para qué? Para que sepan lo que el niño está atravesando y que traten de entender que el niño tiene otra inteligencia, no se desenvuelve, por ejemplo, porque según lo que tengo admitido, digamos, que todos los individuos tenemos todas las inteligencia, matemática, lengua, y una específica. A mí me cuesta mucho la matemática, pero me desenvuelvo ¿con cuál? Con el baile, con la expresión, con el dibujo. Y este niño, ¿dónde expresaba y dónde él se expresaba? En el arte. Pero ¿qué pasa? Este docente se involucró, ¿por qué? Porque por decirlo así, porque no le quedó otra. Ese niño era diamante en bruto, sin embargo, por supuesto, teniendo este problema. Tenía, sí, dislexia. Entonces, buscar, como pasa en la escuela Mariano Ferreira, buscar la ayuda, el sostén de que se involucre tanto la familia como los integrantes de la escuela. Sí, a ver, ahí también hago hincapié a lo que dijo también hoy Agustín.
no es en cualquier área del conocimiento en donde justamente tuvo más vinculación este chico con el docente. No fue en un área exacta, por decirlo. Si fue en un área más que tiene que ver donde uno expresa más las emociones, los sentimientos, los pensamientos, que justamente tiene que ver con el arte. Totalmente, ¿por qué? Entonces Porque tiene que ver con esas características. ¡Habla un ratito! No, esto, comparto esto para ver si está bien y si los puedo ayudar desde mi punto de vista como profesora, porque capaz que yo también aprendo, yo también me equivoco. Quizás esté erróneo lo que digo, capaz que tenga más acertado el conocimiento Agustín, pero ¿qué pasa? La matemática es exacta, las matemáticas son exactas, el arte es pura creatividad, ahí es donde nosotros, tanto niños como mayores, no tiene edad, crea, se expresa y es uno mismo. Y cuando el profe mira los trabajos, yo compartí el grupo, las genialidades que hacía, decía, ¿cómo puede ser que pueda trazar una línea sin regla y no pueda ubicar bien los números? Eso es todo, gracias. Ahí también vos hablaste de las inteligencias múltiples. Yo les decía, pueden agregar, si consideran, algún otro autor que ustedes fueron viendo en las otras materias, no hay problema. Hablaste de inteligencias múltiples, Garner, por ejemplo, es uno que habla acerca de las múltiples inteligencias que tienen las personas. También acuérdense, si no la mayoría ya lo leyó, que de hecho fue la última clase, fue la de Perkin. Perkin, exactamente, la de Perkin, el aprendizaje pleno, que es justamente ir viendo cómo es que él logra justamente estas 7 recomendaciones que él da, ¿no? Y cada una con sus características, el de reconocer el juego, el de vincularme con el otro, bueno, e ir viendo también desde esa mirada cómo usted mismo decía, ¿no? En la película se observan los dos paradigmas, las dos teorías o las dos cosmovisiones, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Una más tradicional y otra más alternativa, justamente a esa forma de entender esa realidad. Yo pienso que él se manejaba mucho con el arte y con un montón de otras cosas de dibujos, donde quería expresar lo que él sentía y sabía, pero más que eso era para sociabilizar, para ser atendido por lo menos en lo que él sabía, porque lo otro se le escapaba, él veía todas las letras pero se le desacomodaban todo, entonces él en el dibujo expresaba lo que él, la vivencia de él, y no era entendido, era difícil entender qué es lo que él quería. Y además después el trato psicológico, desde la casa, ¿no es cierto? Era discriminado psicológicamente como inútil, burro, por decir así, en estos meridianos, y ni que hablar de los profesores de otras áreas que directamente hasta se burlaban de él, ¿no es cierto? Que también es interesante esa parte donde para que él se anime o tenga, por decir así, más cavidad y ser atendido, que no él no era discapacitado, que estaba bien, pero le faltaba ordenarse nada más, es cuando al final, ¿no es cierto?, en el dibujo, en el planteo final que hace el profesor, que todos tienen que hacer un dibujo, los profesores se fueron alineando para ocupar sus lugares y cada uno encontraba una imagen que fue sorprendente, ¿no es cierto?, también la actitud que toman ellos de gracia, de ser, bueno, también divertidos, ¿no es cierto?, y no ofenderse, que en estos meridianos por acá cualquiera se puede ofender con una caricatura semejante, pero bueno, las culturas son diferentes. Profe, yo quiero hacerle una... Sí, Emil, te escuchamos. Yo estaba como que mi cabeza, ¿no? Pensando, y quiero que me acompañen ustedes en mi pensamiento. Vieron que el profe había hablado de los enfoques, ¿no? Y este es el primer enfoque que nosotros, bueno, creo que la mayoría por la edad, yo me incluyo también, el enfoque tradicionalista, ¿sí? Y que en esa parte, la primera en la película, se ve muy reflejado el enfoque tradicionalista. Pero en la última parte de la película, es como que a mí me dice, estaba ahí en la duda si era un enfoque activo o problematizador. Y era como que ese enfoque activo donde el docente acompaña, guía en un proceso del desarrollo, y el problematizador donde
el sujeto es activo, creativo, autónomo. ¿Lo puedo poner como un enfoque, a lo último, un enfoque problematizador de la mirada docente? Buena observación. A ver, cuando lo que va a decir Alcalá en el texto que nosotros leímos, ¿cuál es la diferencia entre el enfoque activo y el enfoque tradicional? El enfoque activo, el docente o la persona encargada de educar le da mucho artículo, mucha bolita al estudiante, nada más. Sí. Se hace lo que el estudiante quiere. En cambio, en el enfoque problematizador te dices, no, a ver, tenemos un poco de los intereses o necesidades que tienen los estudiantes, pero también lo que la sociedad demanda. Es decir, entonces sería un enfoque problematizador. En el caso de la película, sí. Yo creo que sería No sé, yo un también enfoque más anoté problematizador. problematizador, porque el docente se preocupaba, pero también le daba a conocer a este alumno que tiene un derecho y tiene obligaciones como alumno, qué cosas debe cumplir y qué tiene que hacer. Por ejemplo, él no quería pintar y buscaba la forma, pero él se aprendió nuevamente a pintar. O sea, es problematizador, porque el docente en ese entonces tuvo un objetivo que cumplir con el alumno. Totalmente. Está ese objetivo y logró. Totalmente. Claro, Y ahí Sí, perdón. No, y lo que a mí me trajo como que tenía que mirar y mirar de nuevo la película, era como que ese enfoque activo es lo que a mí me trajo como que reflexionar, ¿no? Esa postura del docente en ese enfoque. Entonces es como que me trajo que repensar. Entonces estoy mirando acá donde dice que el docente acompaña, guía, estoy hablando del enfoque activo. Sí, a ver, Proceso del desarrollo. exactamente, coinciden en muchas de las características, la gran mayoría de las características coinciden, se relacionan mucho el activo con el problematizador, Emilce, no crea que Claro, porque es fácil de distinguir, porque también es bastante complicado si nos ponemos a analizar a ver qué es lo que está diciendo el enfoque activo y el enfoque problematizador, vamos a decir, pero son los mismos. Y creo que nosotros también, bueno, en el caso de usted, profesor, que es docente, me separo de la docencia, ¿no? Creo que la mayoría utilizamos todos los enfoques, es decir, depende del grupo, en este caso de estudiante que tenemos, depende de sus capacidades que tiene el estudiante, vamos a ir acompañando y gestando esto de la formación de aprendizaje juntos. Entonces yo creo que ahora esa mirada yo digo activa, pero más abierta del rol, en el caso de nosotros que vamos a ser psicopedagogos, cómo tenemos que tener un poco más abierto el acompañamiento a los docentes y decirle, este estudiante está en este proceso, porque a mitad de año es una cosa, no le quiero decir que el sujeto es, y a fin de año vamos a encontrar que el sujeto es esto. Y ahí viene el proceso para el año siguiente. Es decir, el crecimiento que tengamos de la madurez del estudiante y el proceso del docente en acompañar también va a ir junto. Por eso, volviendo, como decía Agustín, a la cultura, en este caso de la India, es totalmente a la cultura de América. Es decir, a ser muy conservador, y a pesar de todo el papá... También ahí en qué momento de la historia estaba también narrada la película, y también porque es una sociedad bastante tradicional, valga la redundancia, por lo que estás diciendo, exactamente. Y ahí a lo que decías vos, Emilce, y lo que decía Agustín, ¿cuál es la diferencia, que decían también las demás compañeras? La diferencia está en el factor humano, en el vínculo o los vínculos que tuvo el nene, que le encontró a este, en este caso a este docente. Podríamos haber encontrado otra persona u otro material, un libro, ¿se acuerdan de lo que hablaba Vygotsky, por ejemplo? Anoté ya la película que nombraste, Milagros, para mirarla. ¿Milagro era? Sí, Milagro. Bueno, así que lo voy a mirar. Está buena porque se trata del juego. No me spoilees. Pero sí, bien. No sé si alguien quedó con alguna tinta en el tintero que quiera comentarlo. Acuérdense nada más está bien, con respecto a la selección de escenarios, de escenas, de momentos significativos, o que a ustedes les llamó la atención. Perfecto, ahí estamos de 10, creo que los 6 que estamos acá en este encuentro.
ahora traten, si bien ya lo empezaron a relacionar, a ver con qué otros autores o con qué otros conceptos que nosotros estuvimos viendo, y acuérdense lo que decía recién, no necesariamente con lo que vimos en psicología del aprendizaje, también lo pueden relacionar, solamente que lo van a tener que ir tratando de ir explicando, ¿sí? A ver, ¿por qué hablan acerca de ese concepto? No solamente no es necesario que sean los materiales de psicología del aprendizaje, pueden utilizar también otros materiales, que de hecho fuimos hablando y fue saliendo en la conversación de hoy, por ejemplo, inteligencias múltiples que hablaba Emilie o Noelia, no recuerdo bien, por ejemplo. Pero creo que estamos encaminadas, así que no sé si tienen algo más para poder expresar. Hola Lorena, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes, profe. Buenas noches, profe. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Feliz cumpleaños, Agustín. Feliz cumpleaños, Agustín. Me estoy olvidando que... Profe, perdón. está invitado personalmente, está invitado a las 19, tiene que llevar para tomar nada más. Acaba de hablar usted, de decir algo que no se acuerda de lo que sugerí, Noelia. ¿Cuál? ¿Acerca de las inteligencias múltiples o en qué? Sí, de las inteligencias múltiples, con respecto a qué profe, autores se le puede ir relacionando. Profe, Exactamente a eso me refería, Noelia. Ah, perfecto, gracias. Sí, Lorena. Yo le escribí un mensaje que no me podía conectar en tiempo porque estoy con otras cuestiones del jardín, pero yo miré la película, observé un peliculón en realidad y bien para trabajar con todas las teorías que se desarrollaron hasta ahora. Pero también por ahí todo lo que tendríamos que estar trabajando nosotros como familia y también como docentes, porque ahí estaba, por ejemplo, ese profesor con su metodología antigua, que todavía en la actualidad se puede observar. Yo recibo niños que tienen como un prontuario en vez de tener un legajo personal y revalorizar las trayectorias escolares. Estamos hablando de niños de 4 y 5 años. Ni me quiero imaginar lo que deben ser ya los de 8, 9, como en este caso este muchachito. Y también, bueno, los directores, que tuvo al principio como una rigidez. Era una escuela que tenía como regla la unidad, la fe y la disciplina, y sin embargo esa disciplina dejaba mucho que desear. Y sí, más adelante, ya cuando el profesor nuevo viene con la autoridad pedagógica que tendríamos que tener la mayoría de los docentes, explica al director lo que estaba ocurriendo, y el director tuvo esa apertura de dejarlo trabajar. Para mí eso fue muy importante rescatar en esta película. No sé si están de acuerdo. En ese momento el director dice, claro, cuando él propone como proceso, vamos a pasar, yo propongo como estrategia o método de enseñanza para este chico, vamos a dejar pasar, lo cité, lo escribí, vamos a dejar pasar las evaluaciones de ortografía, algo así, da a entender, como que no le hagan tanto seguimiento a eso, sino que... ¿Pero por qué hizo eso, Noelia? Porque el maestro, el profesor tenía la autoridad pedagógica, tenía los conocimientos sobre otros espacios que muchos dan por aprendido, y que nosotros tenemos que mirar todo eso una vez que estamos en el profe el rol de profesionales. Que él cuando mira la carpeta de matemática y lengua y después mira su carpeta de arte, y es donde él nota y dice, ¿pero por qué? Si puede en arte, a mí, por ejemplo, a mí me trabaja sin regla, utilizando trazos especiales, el profe, y en matemáticas está escribiendo para atrás. Él se apropia y empieza a corregir, a observar el profe a observar esas dificultades en este alumno. ¿Se entiende? ¿Y por qué? A ver, ¿cuál es yo le pregunté a mi mamá, vieja docente, él propone como metodología, ¿por qué hizo usted, dice el director en su momento, ¿qué? ¿Arte es más importante que matemática o lengua? No, le dice él, simplemente que en arte o casualidad se pudo observar que hay una dificultad, no pasar desapercibido. Vuelvo a lo mismo que dije hoy, ¿por qué? Porque matemática son ciencias exactas, como quien dice. Al margen de que este niño, por el tema de la dislexia, escribía mal o lo que sea. Entonces, el director toma y le dice, sí, ese chico, estamos pensando que llevarlo a otra escuela. No, le dice, ¿por qué?
hay que ver que hay una dificultad. No es que él está por repetir. ¿Se entiende? Nadie le fue con este planteo y este docente dice, no, démosle otra oportunidad porque algo pasa. ¿Se entiende? Yo opté así y el director dijo, no sé, porque sos otro de los profesores que se viene a quejar, creo que dijo, vengo a hablar de Isam. Sí, de ese chico que está por repetir el año, si no me equivoco, no me acuerdo, patente. Esas son las etiquetas. A mí también me llama mucho la atención esto que hace referencia a Noelia sobre la investigación que hizo el maestro también. Ojo. ¿Cómo se da cuenta que este chico pintaba mucho? No. Cuando se va a la casa e intenta hablar con la mamá, entonces ahí, y cuando descubre esto de la falta de ortografía o de escribir en espejo, lo hace buscando lo anterior, o sea, toda su trayectoria. Él buscó ese informe que nosotros como nivel inicial, no me va a dejar mentir Emilce, y creo que Laura es también profe de inicial. Nosotros hacemos un informe donde desarrollamos a lápiz corrido qué le gusta, cómo va aprendiendo, cuál es ese proceso de aprendizaje que está teniendo el chico, y que la primaria ni lo lee. Nosotros trabajamos para que eso vaya a un archivo. No, nosotros trabajamos para que se continúe con estas trayectorias. Lo que quiero dejar en claro es, al margen de lo que dijo Agustín, cómo se movió este profesor, cómo se involucró. Ustedes se dieron cuenta que en una escena, cuando él da la actividad, dibujen, todos empezaron a dibujar y él con la cabeza agacha. Y él se da cuenta, si vota, a mí me pasa, si los 20 alumnos están trabajando y hay uno que está en otra, algo le pasa, no hablaba. Se va el profe, lo deja, le deja su momento, su tiempo. Vuelve a decirle, ¿qué pasa? No hablaba. Entonces, ¿cómo vos como docente, si bien, perdón, ¿no? Como persona misma, ¿sí? Ves que un niño, un sujeto, está como que no hace nada, ¿qué le está pasando? Me pasó a mí personalmente con una alumna que estaba en otra y le veía la carita y le digo, a vos no te sirve porque no aprendés, y a mí tampoco porque no te entran los contenidos. La saco del aula, esto fue personal, una experiencia, la saco del aula, ¡boom! Se la hago llorar. Listo, eso le faltaba. ¿Cómo se dice? Se tranquilizó y volvió, hizo toda la actividad. ¿Qué necesitaba? Que le presten 2 minutos de atención y ojo, con alguien que, como quien dice, no cualquiera, no todos nos vamos a largar a llorar con todos, pero yo le permití, le di esa confianza y este profesor se sentó otra vez con él. ¿Vieron esa parte de la escena? Al toque se dio cuenta, y eso que es, como dice Lore, un diagnóstico que hacemos de nosotros del grupo. Es decir, el diagnóstico es que la actividad del docente es activa, están todos entretenidos si se quiere, pero ¿qué pasa con este alumno que no hace nada? Algo pasa, es mi clase, no puedo compartir la cámara. Bien, a ver, gente, por lo menos hoy más gente prendió la cámara, eso me alegra mucho, que no únicamente esté mi camarita prendida durante toda la clase. Eso por lo menos un gran avance. Vamos encaminados, con respecto por lo menos a la secuencia y a la selección de momentos que ustedes fueron seleccionando, que les llamó la atención, o que les gustó o que no les gustó, pero ya lo tienen seleccionado a esos 4 momentos. Con respecto a la relación con los autores o los conceptos, veo que también estamos encaminados. Acuérdense que no solamente me van a estar relacionando con enfoque tradicional, sino que traten también de ir viendo otros conceptos u otros autores que nosotros estuvimos viendo en la materia, o reitero, en otras materias. Pueden agregar, sí, no hay ningún problema. La fecha de entrega, acuérdense que es el lunes que viene, no, el próximo, para luego los primeros días de diciembre poder defenderlo esa producción de manera presencial. 29 o 29 es el lunes, profe. 29. Lunes 29. ¿Qué voy a hacer sin vos, Agustín? 29. Defensa oral, así como estuvimos haciendo un intercambio de conocimiento, ¿sería, profe? ¿O sí, hay algún... solo que vas a estar vos y tu alma, o vos y tu coequiper. Voy a elegir porque podemos presentar vos sola. El tema es que si es que hay cañón, no sé si hay cañón en la sede. ¿Cierto que es presencial? ¿Tenemos que ir personalmente a la escuela? ¿Presenciales? Ay, no dice sí, ningún señora. lado presenciales.
Dijo Eso lo hablamos la semana pasada y tengo la grabación está porque Agustín lo subió y lo compartió. dijo al principio de la Así que así que a las pruebas me remito, está subido en el aula el video, está en YouTube, así que lo pueden volver a mirar. en el horario entonces. Eso lo vamos a arreglar, preferiblemente va a ser en el horario de clase. Sí. Utilizó el enfoque tradicional. Totalmente. Ustedes saben que yo soy tradicionalista, ya me conocen. Autoritario, verticalista. Totalmente. Au, Me extraña que desconfíen todavía de eso. de la vieja escuela y a mucha onda. Camisa blanca. Totalmente. Con barbijo, En ese vamos, orden. con alcohol en gel. Y yo por la doy a llevar ahí la máscara. Por la O hay que duda. mandar una lista con el nombre de los grupos si es que hacemos, pues yo hice sola, pero me encantaría hacer con alguien, Emilce. En ningún lado del examen dice que es presencial, profe. Ahí lo acabo de leer. Ay, clase. No, porque eso está implícito, no está explícito. Lo dijimos verbalmente. En clase, dijo. Yo también grabo todo. En la clase lo dije que tiene defensa. Tiene defensa, sí lo dije. ¿Y no le podemos hacer virtual? En la Belgrano. Sí, yo lo quiero hacer virtual. No, Yo voy a la escuela. Va a ser mi... Bueno, voy a presentar una nota entonces al rector si me permite hacerlo virtual. Bueno, la nota. Dale. Es para encontrarnos nomás. Para Yo hacer les dije, a vínculos. ver, gente. Epa, me estoy escuchando yo solo. Y encima con eco. No, a ver, la idea es poder encontrarnos, poder vernos por lo menos una vez, que esa es la idea de ver sus caras ahí presencialmente y no mediado por la camarita, que creo que la mayoría de acá, o los que son docentes, saben que es mejor el tener el contacto con la otra persona, no un contacto frío de, bueno, apago ahí y listo, y no me desenchufo y no lo veo más, sino de poder escucharlos personalmente, ver los gestos personalmente que tiene cada uno de ustedes. Creo que las evaluaciones que yo fui haciendo no son tradicionales, ya me fueron conociendo durante todo el año, así que pasando el no me corran por ese camino. No, le vamos a hacer la cara del niño. Criterios que vamos a tener en cuenta cuando nos presentemos presencialmente, valga la aclaración. El trabajo, la carpeta tiene que estar impreso. A eso lo vemos, no es necesario, yo llevo, no es necesario, aparte si lo tienen que presentar virtual, yo lo tengo en la computadora, así que eso no se preocupen. Gracias. No hay problema, Lorena. Bueno, gente, nos estamos viendo, acuérdense, el 29 se entrega el trabajo. Muchas Se gracias, entrega profe. por el aula en el área de trabajos, Excelente. de tarea. Gracias, profe, nos vemos. Bueno, gente, que tengan que terminen bien el lunes, que comiencen buena Voy a semana. terminar de comer. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego.